Yo no les voy a decir más nada, simplemente lo vamos a escuchar y estoy segura que nos va a dejar algo a todos para llevarnos. Muchas gracias. Señores, yo no sé si mi voz es suficiente y llega al fondo y entonces no abusamos del micrófono, excepto en el momento en que expresamente me lo soliciten, porque... En realidad estamos grabando. Ah, están grabando. Bueno, entonces los voy a tronar porque entre mi voz y el micrófono va a ser un poquito fuerte. ¿Ahí estaría bien? Bueno. La primera reflexión que voy a hacer es que no se preocupen porque me estoy poniendo el cronómetro acá, van a llegar perfectamente al partido y si no llega será porque ustedes se quieren quedar entusiasmados con el objeto de la charla. Pero vamos a tratar de terminar en 1 hora a rajatabla o un poquito antes, porque comenzamos 7:15, así que espero que en ese periodo de tiempo se pueda manifestar lo que deseo. Lo segundo, voy a empezar con algo un poco jocoso que me sucedió en el día de hoy e hizo referencia a una invitación que me realizaron de un programa de televisión de la tarde del periodista Miguel Nogueira, en el cual, haciendo referencia a un artículo que espero que lo podamos tratar, del nuevo Código de Proceso Penal, que es el 295, y que yo insisto en que hay que derogarlo rápidamente. El próximo martes en el Parlamento se está tratando el Código y todas las influencias que puedan en tal sentido para derogar el instituto, lo que llama la libertad condicional, serán muy bienvenidas a mi juicio. Y haciendo referencia a que las personas recuerdan más las cosas, una ironía, por los vicios que por las virtudes, es decir, en el caso de los números, a los que les gusta jugar a la quiniela, lo recomendé especialmente al aire en el programa de Miguel Nogueira el martes de tarde, un número de 3 cifras, 295, y el final de la historia me imagino que ya se lo imaginan, y es que salió a la cabeza el día miércoles, con lo cual hoy me considero como Mirta Legrand, que traigo suerte. Así que es una buena anécdota porque estamos hablando de mi primer predicción de números a través de la televisión y que se cumplió. Pero lo que es bueno de recordar es que ese artículo 295, y capaz que empezamos por esto, ese artículo 225 configura lo que es la libertad condicional, un absurdo en nuestro sistema legal que estamos pronosticando para el futuro, el nuevo CPP, por cuanto, si bien las personas tienen en principio el derecho de esperar la sentencia en libertad, luego que son procesadas, es absurdo, irracional, sin sentido que cuando la sentencia condenatoria recae sobre esa persona, por lo que se llama la libertad condicional, pueda seguir gozando de la libertad y no pase un solo día de sanción. Así que el 295 hay que recordarlo, no solamente por el efecto del otro día, sino por lo absurdo de que un nuevo código que estamos esperando, y yo lo espero ansiosamente porque tiene una enorme cantidad de beneficios, tenga ese tipo de dificultades. El señor fiscal de Corte, el doctor Díaz, ha estado de acuerdo conmigo y así lo ha expresado también públicamente, así que yo espero que haya alguna movida para que eso no funcione así. Bueno, y concretamente los temas que me proponía hoy tratar, y ustedes me habrán escuchado porque hablo mucho, para no insistir en los viejos y clásicos temas de todas las libertades y beneficios para los delincuentes que tiene nuestro sistema procesal penal, es observar desde la óptica de quienes contradicen la necesidad de una menor impunidad, de una mayor severidad, desde la óptica de quienes lo contradicen, cuáles son los argumentos sustantivos que se manejan habitualmente para no querer la sanción penal. Es bueno saber lo que piensa el otro, desde el otro lado del alambrado, porque entonces, aún entre otras cosas, les facilita poderlo comprender y eventualmente rebatir en lo que sea necesario. En general, todos los argumentos, y se los dice un abogado, todos los argumentos siempre tienen su sustento. En los juzgados, acá hay varios oficiales de policía, ellos también lo escuchan, uno escucha las historias más disparatadas, que sin embargo en determinado entorno pueden llegar a tener cierta verosimilitud, que luego la experiencia es lo que nos dice que no, pero que la escuchamos muchas veces a diario.
Entonces el argumento de los otros es bueno tenerlo en cuenta, analizarlo, y ese es el propósito de la charla de hoy. El primero de los argumentos que habitualmente se maneja para buscar un sistema más benigno, con menos sanción penal, que inclusive puede llegar como argumento a propugnar lo que es el abolicionismo de las penas, es el argumento que más de una vez ustedes habrán escuchado y que hace relación con la responsabilidad o corresponsabilidad social. Es decir, que la sociedad en su conjunto crea las condiciones para que las personas delincan y como consecuencia el sujeto en forma aislada no es el que toma la decisión de cometer delito, sino que él es consecuencia de las circunstancias históricas que se dan para que el delito así prospere. Esta posición es una posición que se ha sustentado desde principios del siglo XX, diría yo, y que tuvo su mayor exponente en la persona de un filósofo y sociólogo francés, Foucault. Foucault llegaba a sostener en el análisis crítico del sistema penal, que es muy interesante y muy profundo, los libros como Vigilar y Castigar, y tiene varios otros libros que no me vienen ahora a la memoria, que fue el que leí más, son muy atendibles los argumentos, pero sucede como todo en este mundo, y le pasa muchas veces a los jueces y nos pasa a nosotros los fiscales, que uno puede tener argumentos atendibles de este lado, argumentos atendibles de este otro. El problema es que si todos son atendibles no tomamos decisiones, y si no tomamos decisiones quedamos con las ruedas para arriba. Entonces, la corresponsabilidad social como argumento que hace referencia a que todos somos en determinada medida un producto de lo social, ha sido esgrimido desde antiguo, o por lo menos del siglo pasado estamos hablando, como referente para no responsabilizar al sujeto. Es decir, el sujeto puede entonces hacer valer la dificultad que ha tenido para la comprensión de la norma, para la comprensión de las normas de convivencia, las dificultades en la comprensión de esas normas de convivencia, y de esa forma ha sido sustentado como argumento. Básicamente, varios autores, o se los resumo en un concepto, manejan que el origen del delito no está en la naturaleza humana, sino en las condiciones sociales. Y un autor nacional, en un libro que precisamente se denomina Corresponsabilidad Social, Germán Haller, hace referencia a que la idea fuerza de que la sociedad es la culpable conlleva la propuesta de un cambio radical de esta sociedad, centrando los reproches en determinados sectores políticos, sociales o económicos que dirigen dicha sociedad. Jurídicamente, para entender la corresponsabilidad social, no solamente desde el aspecto sociológico o político, sino también desde el jurídico, se hace referencia a la culpabilidad como la capacidad que tiene una persona de ser motivada por la norma cuando desarrolla sus actos. ¿Qué significa esto de la norma que motiva? La persona tiene que comprender porque comparte con otros determinada orientación en su conducta. Por ejemplo, la persona tiene que comprender que la botella se abre desde arriba y que para servir es imposible efectuarlo en esta posición sobre los vasos porque se va a derramar. Si la persona no comprende determinadas bases mínimas de esa convivencia social, de esa comprensión de la necesidad de la autorregulación social, entonces la persona deja de tener la capacidad de ser culpable. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de motivarse por la norma, es decir, que la norma legal motive en él el respeto en determinada conducta. Eso jurídicamente, que es absolutamente comprensible, se ha extrapolado, se ha exagerado, se ha llevado a límites muchas veces inadmisibles en cuanto se supone que determinadas personas carecen, en principio, por sus antecedentes sociales, de esa capacidad de motivarse en la norma. Y ahí podemos diferenciar dos tipos de normas para entender todavía más el panorama, y es, ustedes saben que los juristas les encanta hablar en complicado, como en general a muchos profesionales, y muchas veces es la forma de dejar afuera la comprensión de otros cuando ese huesito que tiene un nombre tan raro donde el médico le diga, mirá,
es el que te duele acá, uno lo entiende perfecto. Bueno, pero acá vamos a usar unos latinazgos, que es lo que los abogados muchas veces aprendemos para complicarle la vida a la gente, que es lo que el derecho denomina mala in se, malo por sí, y malo por prohibido. Y creo que ahí se puede entender la naturaleza de las normas que en general nos pueden llegar a regir. El malo in se, o la mala in se, dicho en latín, es aquella conducta que por sí misma es absolutamente aberrante, incluso biológicamente, a la convivencia social. El homicidio es una típica conducta de mala in se, es decir, no existe sociedad en el mundo que no observe con desprecio la conducta de quien, sin justificación alguna, ataca la vida de un prójimo, es decir, como sociedad. Por supuesto que tenemos los fenómenos de la guerra, los fenómenos bélicos, donde la sociedad se organiza de otra forma, pero cuando pertenecen al mismo grupo, el homicidio, por ejemplo, es una típica conducta de mala in se, porque es biológicamente atentatorio contra la convivencia. Y después tenemos las normas de mala prohibita. El contrabando, por ejemplo, sería una norma de mala prohibita, porque es malo porque existe una prohibición. Porque entre otras cosas, si los que estamos acá nos sinceramos, más allá de que no lo tenemos por qué hacer, y tenemos que levantar la mano a los que alguna vez no declaró o trajo, o presumió que hacía contrabando, porque a veces uno presume y no sabe que ni llegó todavía al monto de la conducta que pensaba realizar, todos sabemos entonces que el contrabando es una conducta mala prohibita, es decir, es la norma la que la prohíbe, y en determinados momentos históricos, porque en otro deja de ser prohibida. Esa conducta entonces tiene una naturaleza sustantivamente diferente. La pregunta que uno debe hacerse, estamos hablando siempre de la corresponsabilidad social. Acuérdense, yo voy a tratar hoy 3 temas, y vamos a mirar bien los relojes estamos totalmente en tiempo. 3 temas que son los argumentos de quienes sostienen de que no debe de existir esa represión, esa sanción penal, que yo estimo que sí debe de existir, y que van a ser la corresponsabilidad social, que va a ser las cárceles en nuestro país y las cárceles como sistema, y que va a ser también la estructura de los códigos procesales penales. Esos son los 3 temas que me propongo hoy tratar. Y seguimos sobre la corresponsabilidad social. Hace poco salió en la prensa publicado, un colega fiscal, el doctor Enrique Rodríguez, recurrió a una resolución de un tribunal, justamente porque hacía referencia a la corresponsabilidad social ese tribunal, y descendió sustantivamente una pena que iba a tener para una persona que había cometido 8 delitos en 5 años. El fiscal se proponía que fuera una pena de penitenciaría, el tribunal la disminuyó a pena de prisión. Hubo una discusión interesante sobre el tema de la corresponsabilidad social, incluso en los medios. Entonces, la corresponsabilidad social, decíamos, puede ser comprensible en determinadas situaciones para los delitos de mala prohibita, es decir, los delitos que no todos tienen por qué tener conocimiento de que son delitos en sí. En temas tributarios, en temas contables, en temas administrativos, puede haber muchas veces conductas que el ciudadano desprevenido puede no entender de que sean prohibiciones legales. Pero los delitos de mala in se, y vuelvo a poner el caso de la rapiña, es decir, los delitos que nos asolan hoy en todo el país y más precisamente en Montevideo, son delitos donde lo biológico, la mínima comprensión de la persona de la convivencia con otros seres humanos, impiden que la persona pueda argumentar su desconocimiento de la naturaleza perversa de ese delito. Entonces, extralimitar la corresponsabilidad social, que hay que aceptar que hay circunstancias, sí, donde el individuo tiene una enorme influencia del entorno negativo, pero aceptarlo entonces como mecanismo de exención, en muchos casos de pena, que es lo que se procura, parecería de que no tiene un asidero ni siquiera en los planos biológicos, en los planos elementales que tienen que vincular a las personas en un núcleo social. Estas circunstancias de que las personas no sean entonces responsables de sus actos por los mecanismos de construcción de su personalidad a nivel social,
hace que se responsabilice sobre todo a determinadas agencias del Estado, como son la educativa, como son las agencias que vinculan al hombre con el trabajo, como son, no como agencia, pero como agente sí de socialización, como es la familia. Y todos sabemos, sería imposible desconocer, que todas estas instituciones, en la medida en que no funcionen en forma efectiva, van generando en el individuo una mayor desaprensión frente a determinados valores sociales. Ahora, el problema sucede, y a mí me gusta hacer la pregunta, y si se le hiciera a cualquiera de ustedes por separado, le diría, ¿usted mata? Que en general la respuesta políticamente correcta es no. Sin embargo, todos matamos o somos coautores de muertes todos los días porque de algo nos alimentamos. Una zanahoria que comemos es un producto vegetal menos que ha sido extirpado de la tierra y se le da muerte. Ni que hablar los que comen carne. Es decir, cuando asumimos las responsabilidades en nuestra vida por nuestra conducta, es un tema donde tenemos que elegir muchas veces entre valores, que aunque los dos sean respetables, porque la vida de una gallina, no sé si todos se animan aquí a tomarla y darle muerte, porque eso lo hacen determinados, entre comillas, expertos. En algunas familias ya determinadas personas saben cómo hacerlo, pero no todos se animarían a dar muerte a determinados animales, y no hablemos de otro de mayor porte. Y sin embargo todos vivimos de comer esos productos. Entonces, cuando hablamos, ahora volviendo a la corresponsabilidad social, podemos entender, sí, de que haya determinados factores que no determinan, yo no voy a usar el término determina, pero que influyen, sí, al momento de irrespetar valores de convivencia. Pero de ahí a decir, y sobre todo en los delitos de mala índole, que los determina, a mí me parecería escandaloso. Sí suceden los casos de personas inimputables. Es decir, el que ha perdido la capacidad de comprender y de manejarse de acuerdo a la comprensión que tiene, por supuesto que lo realiza. El demente realiza conductas irracionales. Pero de acuerdo a mi experiencia y de mucha gente que veo acá que también tiene experiencia en los juzgados y en materia penal, la no comprensión de la mala índole sería decir algo absurdo. Entonces, evaluemos, cuando se habla de la corresponsabilidad social, de que la culpa la tiene la sociedad, de que no hay que negar de que hay ciertas influencias, sí, que se dan de acuerdo a las posibilidades que la persona tuvo de llegar a ciertos valores sociales o a compartir y a gozar de ciertos bienes sociales. Pero de ahí a la no comprensión me parece un absurdo. ¿Y cuál sería además si extendemos esta concepción de la irresponsabilidad por la eficiencia de un sistema de educación perverso, de un sistema familiar perverso o de un sistema laboral perverso? ¿Cuál sería en última instancia la consecuencia? La consecuencia es que nos tornamos entonces no responsables por los actos que realizamos. Y si bien en materia penal es muy cómodo, y sobre todo en materia penal de delitos de calle, delito de calle es el hurto, la rapiña, el homicidio, aunque el homicidio es delito de calle y delito intrafamiliar, es decir, la violencia del homicidio y de las lesiones llegan a todas las capas y a todas las situaciones. Si bien ahí es muy fácil, el tema es qué podemos o qué referencia podemos hacer cuando la responsabilidad se está imputando a personas de clase media o clase alta que cometen delitos, que en principio diríamos no tuvieron aquellas deficiencias educativas, familiares, emocionales, laborales que puede tener estos de clase media o clase alta, pero que cualquiera también puede suponer que de que si cometen delito es porque tuvieron también determinados entronques emocionales e intelectuales en su vida que los llevaron a cometer delito. Yo siempre pongo el caso de, en el Uruguay hubo procesamientos de personas de muy alta alcurnia vinculados a negocios bancarios y procesados, y si yo fuera abogado defensor y sostuviera que existe una corresponsabilidad de la sociedad, argumentaría que en sus familias carecieron de determinados bienes a los efectos de obtenerlos en la transmisión de valores que los llevaron a delinquir. Y creo que podría estar no muy desacertado, porque siempre, no importa el nivel económico o adquisitivo,
pueden haber conflictos emocionales muy potentes que llevan también a las personas a delinquir. No olvidemos el caso de aquel multiserial homicida que fue procesado hace varios años y que por lo que uno veía de afuera no hubo necesidad alimenticia en su instrucción. Entonces, y voy a ir terminando este primer punto que da para mucho más, la corresponsabilidad social. ¿Todos somos culpables de lo que sucede? Bueno, no. La víctima además tendría que ser la primer culpable también porque pertenece a la sociedad. Y era el argumento que mi colega, el doctor Enrique Rodríguez, también hizo referencia en uno de sus escritos, por cuanto si todos somos responsables, las víctimas son responsables y como corolario, ninguna víctima podría denunciar un delito porque al pertenecer a la sociedad, ella también es partícipe de esa misma sociedad. Entonces, no llevemos a los extremos absurdos estos mecanismos que en definitiva lo que proponen es una mirada para otro lado al momento de resolver los graves temas delincuenciales que nosotros padecemos. Y termino que en el caso de Foucault y de otros autores como Hulsmann llegaron a pregonar la ineficiencia y la deseada inexistencia de cualquier sistema represivo penal, la abolición de las cárceles. Y uno se pregunta, como le pregunto yo a mis colegas fiscales y jueces que muchas veces discuto, ahora en el fondo estábamos comentando con los funcionarios algún caso de algún juez que era muy interesante y también discuto en ese sentido con la misma persona, y hace referencia a, y si hacemos el abolicionismo de las cárceles, ¿tú te animás a decir no más cárceles? Porque ahora vamos a pasar al segundo aspecto y es la cárcel es un infierno. Bueno, hacemos el abolicionismo de las cárceles, nos manejamos mediante reprimendas o buenos consejos. Es un absurdo al cual vamos a pasar ahora. No se olviden que las responsabilidades en materia jurídica no son solamente penales. Están las responsabilidades administrativas, las responsabilidades que imponen los juzgados de familias, las responsabilidades que imponen los juzgados laborales, y así seguimos con toda la gama. ¿Qué le vamos a decir al patrón que no hizo los aportes en BPS y de esa forma, además de incurrir en un delito, dejó a sus asalariados o se quedó con el dinero de sus asalariados y por no aportarlos en BPS le generó un problema? ¿Qué le vamos a decir? Bueno, señor, usted no es responsable porque en su vida probablemente ha tenido dificultades, esto y lo otro. Bueno, entonces, ese primer punto daría para más, pero lo dejamos de costado, concretando en que es imposible la convivencia social si no es sobre la base de la responsabilidad. La responsabilidad de los padres, la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad del maestro, del policía, del fiscal, de quien sea que realice actividades en este planeta, porque si no se nos cae el edificio. Y si bien puede ser tenido en cuenta al momento de la imposición de una pena por la vía de las atenuantes en cuanto a la situación paupérrima, existe incluso el hurto famélico que no es perseguido y en nuestro derecho está expresamente previsto, la persona que roba por hambre, pero acá creo que todos sabemos que no estamos hablando del hurto del pan, acá estamos hablando de los hurtos, de los profesionales de los hurtos, de los profesionales de la rapiña que muchas veces cometen homicidio y que no ameritan un ápice de disminución de su responsabilidad por este argumento de la corresponsabilidad social. Sin embargo, quienes sostienen de que el sistema punitivo debe de abolerse o debe de complicarse o la legislación debe de ser nada más que de benignidad y mayor benignidad, usan este argumento y espero que con esto hayamos echado un poquito de luz en la noche de hoy. Me olvidé que iba a traer a colación un caso en el que tuve que intervenir hace un mes y medio, que es el caso del comerciante que dio muerte a 2 rapiñeros en oportunidad de que le hacían la 4ª rapiña. Si bien es una tragedia porque es muerte, yo le he puesto en alguna entrevista que me han hecho, le he puesto esa cuota de ironía en cuanto a que aquellos rapiñeros se habían acostumbrado a ir a retirar dinero del cajero automático que era el almacén de este hombre. Y la tarjeta de crédito era el revólver que le ponían o arriba de la mesa o arriba de la cabeza.
Entonces, la legítima defensa, que me olvidé porque iba a comenzar por eso, este hombre se vio obligado a realizar legítima defensa porque de alguna forma, aunque no me gusta usar esta frase de alguna forma porque diluye las responsabilidades, vamos a ser más claros, porque concretamente estimo yo que el Estado no está implementando los medios para defender a los ciudadanos. Entonces, cuando el Estado no implementa los medios, el ciudadano tiene que recuperar lo que se llama el derecho natural a la legítima defensa. Lo habían apiñado 3 veces, es verdad que el hombre no había hecho las denuncias como tantos de los ciudadanos que hoy no realizan denuncia, y de ahí que las cifras negras de los delitos son enormes, y cuando uno dice cuál delito llega al juzgado, llegan unos porcentajes ínfimos con respecto a los delitos cometidos. Y este hombre tuvo la necesidad de apelar a la legítima defensa como última ratio, como última razón, después de 3 rapiñas anteriores. Actuó correctamente, por eso yo solicité el archivo en aquel momento de la causa, pero lo traigo a colación porque es un ciudadano que tuvo que recurrir. Ahora ustedes me dirán, no, recurrió en la primera oportunidad, no, tenía 3 rapiñas. Y yo conozco gente que tiene 24 rapiñas y 30 rapiñas en su comercio. Y cuando van a declarar al juzgado, una vez me declaró una persona, el rapiñero le había dado un golpe en la cabeza y lo había hecho sangrar, y el hombre le agradecía al rapiñero el golpe que le había dado, porque cuando llegó al hospital a curarse del golpe tenía depresión, no sé si 28 o 30, una cifra escandalosa, y si no hubiera sido por el golpe del rapiñero, el individuo moría de un ataque cardíaco. Y tener que estar contando estas cosas es como hablar del principio de otro planeta, y esas son las cosas que suceden. Una persona recibe ese número de rapiñas y se desarticula su capacidad operativa desde el punto de vista comercial. En el caso del almacenero, que creo que lo he dicho, ustedes lo sabrán, la señora del almacenero le decía a unos muchachos, pero muchacho, me rapiñaste hace 48 horas, dame un poco de aire. Bueno, llegamos a esos absurdos que muchas veces quieren ser contemplados bajo la égida de esa corresponsabilidad social. Muchacho que a su vez, como salió en la prensa luego, era hijo de una persona de trabajo, por lo tanto no le faltaba tanto la capacidad educativa que la estaba realizando como la capacidad cognitiva de lo que estaba realizando. Era un delito mala in se, es decir, no nos hagamos los otarios de que la gente no comprende. La gente comprende perfectamente los delitos mala in se y no merece entonces, más en nuestro país a pesar de las dificultades, no merece esa benignidad de un sistema que dice, pobrecito la infancia que habrá tenido. El segundo tema, para cumplir con la promesa, porque si me dejan, yo puedo hablar hasta las 3 de la mañana, no tengo problema, pero la promesa es la promesa del partido, y después vamos a hacer un redondeo final, es el tema que hace referencia a las cárceles. Es el segundo argumento que realizan los abogados defensores en los juzgados para solicitar que a su cliente se le archive la causa o que se lo procese sin prisión, con lo cual su cliente en un 90% de los casos se va gritando ganamos, porque el procesamiento sin prisión para el delincuente es un ganamos. Hay casos y casos. Yo he pedido muchas veces procesamiento sin prisión cuando así lo amerita la circunstancia, pero creo que en este momento estamos abusando de ese 40% de casos de procesados sin prisión que luego por la libertad condicional que en este nuevo código, acuérdense los que les gusta jugar a la quiniela, el 295, capaz que tienen suerte, propugna mantener personas que no cumplen un solo día de sanción y han cometido delitos. Un 40% de los procesados en este momento no cumplen un solo día de sanción, ni antes ni después, y han cometido delito. Ustedes, manejando, pasan el semáforo en rojo, le aplican la multa y vayan a pedirle al intendente Martínez que le descuente la multa al punto de que le llegue a 0. Yo creo que no se la descuenta ni que le llegue al 95%. La multa la van a pagar igual y el BPS lo van a pagar igual. Y la sanción por ausentismo en el trabajo la van a pagar igual. ¿Y qué sentido tiene que la más grave de las conductas, que no es una infracción administrativa ni una infracción de tránsito, la más grave que es el delito, el delincuente logre la absoluta impunidad
hoy en nuestro sistema en el orden de un 40% de los delitos que pasan por los juzgados. Que los delitos que pasan por los juzgados, y no me canso de repetirlo, son entre un 2 y un 4% de los delitos denunciados. Y los delitos denunciados son una cuarta parte de los delitos cometidos. Entonces, si hacemos matemáticas, decimos, es tan poquito lo que se atrapa, es tan poquito lo que podemos llevar ante el juez, que si a ese poquito le quitamos el 40%, entonces parece que decimos ridiculeces. Las cárceles. Segundo argumento, la cárcel es un infierno, es el argumento que se establece. Y mi contestación a ese argumento es, efectivamente, las cárceles son un infierno. El problema es que hay que aceptar las realidades y después tomar decisiones, lo mismo que decíamos hoy. Nos preguntamos entre nosotros, ¿tú matás? No, yo no mato. Sin embargo, sos coautor de la muerte de todos los animales que a fin de año sobre todo se ponen arriba de la mesa y encima haciendo ostentación de sus extremidades y los comemos. Y a nadie, sin embargo, le gusta matar. Asumamos también, las cárceles son un infierno. Hay cárceles y cárceles. Tenemos cárceles en el interior de la República que por su estructura, su población, sus dimensiones son de otro planeta con respecto a los establecimientos de acá, de la capital, donde sí son un infierno. El problema es que hay que preguntarse es quién comenzó ese infierno. Ese infierno a veces está comenzado por los propios reclusos, por supuesto, en oportunidad de que los funcionarios judiciales lo saben, policiales lo saben bien claro, que el material humano de delincuentes que habita en una cárcel no es el material humano que encontramos adentro de un ómnibus de transporte capitalino. Obviamente estamos reestimulando los conflictos por personas que ya de por sí tienen conflictos naturales, los juntamos a todos, pero después tenemos los índices de funcionarios encargados de la custodia de la cárcel, los índices laborales, salariales, organizacionales de las cárceles. Hace poco yo hablaba con el inspector Mendoza, que dejó su cargo creo que hace un mes y medio, y me explicaba de lo que el ciudadano de afuera supone que debería de hacerse. El ciudadano de afuera supone muchas veces que a determinados delincuentes hay que enseñarlos a trabajar. Supone de que con determinados delincuentes, cuando son primarios y cuando tienen antecedentes, habría que tenerlos separados. Todas esas suposiciones caen porque cuando el factor económico y organizacional de las cárceles no tiene muchas veces pies ni cabeza, es imposible esas organizaciones. Me explicaba Mendoza de que separar primarios de personas con antecedentes en principio sería lo elemental, y sin embargo a los efectos de las medidas prácticas que hay que tomar dentro de la cárcel se le hace imposible. ¿Por qué? Porque aunque sea primario, el individuo ya tenía líos con otro porque del bar. Ojo que el primario legal no significa que sea primario delincuencial. Vamos a, perdónenme la expresión muy chabacana, vamos a no comernos los mocos. Cuando el individuo se le prueba una rapiña, sabemos o suponemos, capaz que tuvo tan mala suerte que lo agarraron en la primera, que hay que realmente tener mala suerte, el individuo ya es autor de múltiples delitos. Bueno, en las cárceles sucede que los primarios legales son individuos que son archiconocidos, tienen conflictos con muchos de los entonces ya detenidos, con antecedentes, y me explicaba Mendoza, se le complicaba absolutamente el tablero al momento de tratar de organizar órdenes. Yo ahora estoy indagando un motín que se suscitó a fines del año pasado, donde los funcionarios policiales terminaron arriba de un tanque de agua, al punto que algunos evaluaban tirarse de 30 metros de altura en el caso que la horda los alcanzara por las evidentes consecuencias en sus vidas que iba a tener, y optaban por quebrarse las piernas antes de caer. Luego llega el refuerzo, se logra el control, pero todo eso significa que tenemos un marco organizacional. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de las cárceles? La responsabilidad de las cárceles es del Estado. El Estado es el que tiene que asumir la responsabilidad y no pasar el argumento de las cárceles están hacinadas, las cárceles no dan abasto, pasarlo como argumento para que el sistema judicial no trabaje y diga no. En la duda que a mí también se me plantea. En la duda yo pido el procesamiento sin prisión de esta persona porque obviamente va a ir para un infierno. El tema es, ese infierno
transformarlo por lo menos en un purgatorio. Y se puede. Ahora, tomar decisiones para que una cárcel funcione significa tomar decisiones drásticas, disciplinarias. Y eso no siempre es fácil o no siempre es bien visto, y tenemos otros problemas colaterales que no es el caso ahora de explicarlos, pero que todos ustedes pueden suponer con las dificultades del caso. Entonces, la responsabilidad del Estado es la responsabilidad del Estado. Los medios que hay que disponer para que una cárcel funcione son muy elevados, pero hay que disponerlos porque alguien ha dicho que la dignidad de una familia se ve en cómo tratan a los animales de esa familia, y es verdad. Es decir, en el nivel más bajo, entre comillas, que es el perro, el gato, es donde se observa realmente cuál es el trato, porque es el que está indefenso, entre comillas también. Bueno, cómo se trata a la persona privada de su libertad es justamente un lugar donde se ve la dignidad con que ese Estado trabaja, porque son las personas que no tienen en principio esa capacidad. Hoy las cárceles, además de ser un infierno, son focos, caldos de cultivo de delito. Yo hace un mes pedí como pena ya a nivel de la acusación una pena de 7 años por extorsión del famoso fenómeno que todos conocemos, que son los peajes dentro de las cárceles, que son tenebrosos, porque todavía la rapiña en la vía pública, que es una especie de extorsión, admite que la persona en media hora recupere aquella estabilidad emocional que había perdido. Las extorsiones dentro de las cárceles, imagínense ustedes, implica que el que está sometido a esa tensión lo está las 24 horas del día por todos los meses o años que le toque estar allí. Terrible, absurdo, todo un problema de logística, todo un problema de decisión política, pero no puede ser el argumento para que el sistema penal no funcione. Si el hospital no tiene camas, no es el argumento para que el médico le diga, querido, vos estás bien, andate para tu casa. El tipo viene con neumonía. El hospital no tiene camas, hay una responsabilidad que es del Estado de tener camas. Por otra parte, tenemos 11.000 presos en este momento. Me hago la pregunta porque están cambiando permanentemente. En mi leal saber y entender, el Uruguay, para tener un sistema eficiente, debería tener el doble o el triple de los presos que tenemos. Entre otras cosas, cada 100.000 habitantes, Estados Unidos tiene aproximadamente unos 710 presos. Cuba tiene unos 530 presos. Chile tiene unos 330 presos. Nosotros tenemos 280 junto con Brasil. Argentina tiene mucho menos y Venezuela creo que tiene 50 cada 100.000 y así le va. Es decir, la capacidad del Estado, lo que hablábamos hoy, para perseguir el delito y encontrar culpables, hoy es muy exigua. Si fuera más eficiente el Estado, y la eficiencia del Estado no pasa por la policía solo, pasa por nosotros los fiscales, por los jueces, por la legislación y por un sistema de organización del Estado que amerita un cambio drástico. Entonces, tenemos una persecución que tiene tan poco efecto al momento de encontrar el delincuente y sancionarlo, que si tuviéramos más eficiencias, necesitaríamos muchas más cárceles, porque ese porcentaje de 11.000 presos está representando el 2% o el 3% de los delitos denunciados y debe representar el 1% de los delitos cometidos, o el 0,8%. Y si ese 0,8, 1 o 2, ahí dependen las estadísticas, nos da 11.000 detenidos, imagínense ustedes lo que daría otros niveles de eficiencia del Estado. La cárcel hoy es un infierno, no es responsabilidad de los ciudadanos y es responsabilidad del Estado. En todo caso de los ciudadanos cuando se organizan o procuran la organización del Estado. Y el tercer tema, para ir cumpliendo con los plazos, el tercer tema que me proponía es el sistema procesal. Estos son todos argumentos de los abogados defensores cuando litigan con nosotros los fiscales
para tratar de convencer al juez. No, la culpa la tiene de la sociedad en este pobre hombre, de lo que pasa, pero mirá lo que fue su vida. Primer argumento, que es la corresponsabilidad social. Segundo, ¿y qué? ¿Lo vas a mandar a la cárcel, que es un infierno? ¿Lo vas a mandar, vos vas a dormir esta noche que lo mandás a este individuo? Segundo argumento, que es la cárcel es un infierno. Tercer argumento. Digo por si ustedes quieren hacerse abogados defensores, ya vamos aprendiendo acá cuáles son los argumentos básicos que se estilan a diario y lo peor, diría yo, de atrevido, que convencen a veces convencen. Y a veces está bien que convenzan, ojo, pero a veces están disparatados que estos argumentos convenzan. Y el tercer argumento es la falta de las garantías procesales de un código de proceso penal que nos proponemos cambiar el año que viene y esperemos que tenga los ajustes necesarios y que no se sigan operando las pronto. Código que no va a ser la panacea en la persecución del delito, vamos a entender, pero sí va a dar más dignidad al momento del juzgamiento, y yo espero de que si hay más dignidad para juzgar y más eficiencia y mejor prueba, al momento de penar sea equivalente. Es decir, te doy más posibilidades de defenderte, pero si sos culpable, querido, a pagar. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Bueno, que tenemos un código que hoy procesa a una persona con prisión, pero seguimos diciendo que esa persona es presuntamente inocente. Un contrasentido que se da en la lógica jurídica, porque en la lógica diaria, si esa persona fue procesada con 2 reconocimientos, con una confesión y con 3 deditos puestas arriba del coche, y bueno, señor, será jurídicamente presuntamente inocente porque no ha recaído todavía sentencia condenatoria pasada en la autoridad de cosa juzgada, pero el sentido común nos está diciendo algo muchísimo más claro. Sin perjuicio de eso, como la persona es presuntamente inocente y a veces pasa meses para lograr la sentencia, entonces un sistema que trabaja de esa forma genera el argumento de que el sistema procesal penal es malo, y hoy yo digo sí, es malo. No es perverso, como dicen algunos, no es terrible, no, es un sistema que pasó de moda, como todos pasamos de moda. Yo ya soy diferente a como era cuando tenía 25 años y lo lamento, pero es así. La realidad es que todos pasamos de moda. Bueno, el sistema pasó de moda, no es un sistema absurdo, es un sistema arcaico. La persona es presuntamente inocente y está presa. Sabemos que en la mayoría de los casos la sentencia va a ser condenatoria, pero cuando pide la libertad argumenta que el sistema es absurdo porque él está preso y no tiene condena. Y como ha dicho el doctor Díaz, y yo lo remedo en eso, cuando le cae la condena muchas veces el individuo está libre, porque cuando cae la condena ya logró la libertad. Ese sistema absurdo. Y el sistema absurdo es un argumento más para decir de que no puede existir punición. Y como me gusta repetir, porque repito y repito, pero eso es lo bueno para que uno se lo lleve, que ustedes son creadores de opinión por las estructuras en que ustedes se desempeñan, son creadores de opinión. Bueno, la opinión es que el sistema tiene que dejar de entender en forma absurda ciertos argumentos para ponerse los pantalones, decir las cosas de frente y claro, y generar en el poder legislativo sobre todo que se obtengan normas racionales. Entonces, ¿el código hay que cambiarlo? Sí. ¿Hay que lograr un sistema con mayores garantías? Sí. Lo ideal es que nadie esté preso hasta que caiga la condena. También, lo ideal, no siempre lo posible. Usted tiene un individuo que cometió prima facie 4 rapiñas y que lo procesa sin prisión para dejarlo libre para que le cometa, para pagar el abogado, 3 más. Porque a los abogados hay que pagarlos también. Y bueno, y sobre todo si el individuo tiene un abogado que venga a argumentarle al fiscal, como me argumentaba el otro día un abogado joven que se deshacía en lágrimas y en expresiones emocionales para convencerme de la inocencia de sus clientes, que parecía como que él los había acunado cuando eran chicos, hasta el momento en que al abogado, en la mitad del juzgado, y estaba peleando bien el hombre, en la mitad de las audiencias le llega una notificación por un papel que la familia lo cambia por otro abogado. Cuando el abogado ve el cambio de su patrocinio, se despidió de mí, y como
se pueden decir los pecados, pero no los pecadores, se pueden decir los pecadores también, pero no me interesa decirlo, el abogado lamentablemente terminó con la frase matalos. Es decir, toda aquella conversación que desarrollaba sobre mi persona para aludir a mi fibra emocional y todos esos convencimientos, todos estos argumentos, cuando cambió el patrocinio, así que muchas veces el hombre puede cometer 3 rapiñas más para pagar un buen abogado. Entonces, hay casos, y volvemos al hilo conductor, en que el procesamiento tendrá siempre que ser con prisión. En el nuevo código tiene otro nombre el procesamiento, pero no importa porque para que se comprenda vamos a manejar la formalización de las actuaciones, bla, bla, bla. Pero el nuevo código, que da garantías porque en principio se va a procesar con esa nueva denominación sin prisión, y el proceso va a ser breve, que es lo que se busca, oral y breve. El problema es que cuando cae la sentencia en el nuevo código, y ya se los expliqué al principio y lo vuelvo a repetir, cuando cae la sentencia, si no se modifica en el Parlamento el 295, que salió a la cabeza, quiere decir que los hados alguna razón me dieron en una interpretación esotérica de lo que sucedió, si no se modifica ese 295, estamos en el horno de vuelta, porque el individuo fue procesado en libertad y cuando cae la sentencia por la libertad condicional sigue en libertad. Tengo serias esperanzas, y así hoy hablé con varios operadores del Parlamento, a que se modifique esta norma y podamos tener un nuevo y mejor código. En definitiva, los argumentos de hoy de la prisión preventiva, de los tiempos del secretismo, que eso es muy cierto. El secretismo en los juzgados es que nadie se ve las caras cuando se habla. A mí que me gusta hablar, y perdónenme la inmodestia, que por supuesto que la tengo, no soy nada humilde, a mí me gusta que el juez me escuche, y me gusta escuchar al abogado defensor y contradecirlo con voz tajante para destrozar su teoría, entre otras, y en la mayoría de las veces, del pobrecito. Estoy cansado del pobrecito, una mala palabra del pobrecito. Bueno, pero si lo digo por escrito, yo por escrito he visto estampar las cosas más absurdas posibles, que cuando uno lo tiene que poner la cara y decirlas en directo, la cosa cambia. Entonces, este sistema actual, es verdad, es deficiente. El secretismo es la escrituración. Como todo va por escrito, nadie pone la cara, la gente dice cualquier cosa, y entre cualquier cosa y cualquier cosa nadie se entera de nada, y por eso a mí me gusta hablar y me gusta estar hoy acá, porque yo como fiscal tengo que hablar, yo tengo la posibilidad un poco superior a la de ustedes de poder hablar, porque estoy hablando en función de mi cargo, y ojalá todos podamos hablar, ni que hablar adentro de los juzgados, que todos los fiscales puedan hablar, y todos los defensores puedan hablar, y los jueces también tengan que hablar, y decir en público: lo encuentro inocente, lo encuentro culpable, lo proceso con prisión, lo proceso sin prisión, y que la prensa, estos aparatitos que son mágicos, capten el momento. Porque cuando se capta el momento es diferente a cuando no se capta el momento. Y creo que para no tener mayores problemas con todos mis colegas, puedo cesar aquí y todos ustedes comprenden lo que estoy diciendo. En voz alta es muy diferente a por escrito. Y con un público que escuche. Yo tuve oportunidad hace unos años de hacer el único viaje que la estructura en la que yo trabajo me pagó a España, donde fui y discutí con los españoles. Me pasé discutiendo, a mí me gusta discutir, porque eso de la vida en paz será para otros. Y vi procesos orales con público escuchando y con el juez diciendo sí o no a lo que diga el fiscal. No es lo mismo, ni por asomo, y esa es una de las esperanzas que tengo en el nuevo código. Cuando a la puerta del juzgado, la prensa espere al juez y el señor que está allá, que es ácido, le ponga el micrófono adelante al juez, al fiscal, al defensor, y le diga: ¿y qué pasó? Sobre todo tengo la esperanza en los jueces, es decir, micrófono mediante, que son muy buenos jueces. Tenemos en general, y esto no lo digo para compensar mi suspicacia anterior, tenemos un cuadro de magistrados muy buenos, pero que trabajan con estos sistemas que ya están oxidados.
Y termino, para cumplir, me están quedando 7 minutos para cumplir en forma inglesa los plazos pactados. En definitiva, tenemos que aceptar la existencia de argumentos contra la aplicación de la pena aflictiva. La pena no puede ser otra cosa que aflictiva. La pena para la reeducación, ni siquiera se ha entendido bien la Constitución cuando habla de la profilaxis del delito. Por profilaxis se entiende una especie de cura. La profilaxis es la prevención, y prevenir es sancionar muchas veces. Bueno, pero tenemos que aceptar de que existen porcentajes de razón en la corresponsabilidad social, existen porcentajes de razón importantes en que las cárceles son un infierno, existen porcentajes de razón importantes en que las estructuras procesales que hoy tenemos tienen que ser modificadas, pero en absoluto esos argumentos pueden llevar a estimar de que no debe de haber sanción. Todas las organizaciones sociales que se conocen en la historia de la humanidad han aplicado esas sanciones y es la única forma de lograr convivencia. Hay que negar enfáticamente el poder convivir sin responsabilidad. No se puede convivir en una familia sin responsabilidad, y no toquemos temas penales. No se puede convivir en una escuela para niños de 5 años sin responsabilidad, que alguien le diga al niño que le está pateando la cabeza al otro niño, no. Y asuma ese adulto la responsabilidad de hacer entrar en responsabilidad al otro niño. No se puede convivir, ni siquiera los animales conviven en ámbitos de no responsabilidad. Los animales marcan territorios y exigen a los otros animales el respeto de sus territorios. Eso es responsabilidad. La biología hace la responsabilidad de los seres vivos, hasta de los no vivos. Las plantas también se desarrollan en determinados lugares y no abajo de los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que lograr entonces distinguir, y repito una vez más, el mala en se. Ya tienen medio curso hecho de penal 1 de derecho. El mala in se del mala prohibita. El mala in se es biológico. Volvemos a los animales. Los animales, yo que tengo perros, que he visto como la perra cuando tiene cría no deja acercar al perro. Le marca el territorio porque está defendiendo esa cría, y la madre es la que defiende esa cría. Entonces, no podemos confundir el mala in se con el mala prohibita. No existe persona como no sea un inimputable que no tenga clara conciencia cuando agrede a otro semejante en los delitos que diariamente nos asolan. Y en definitiva, si no perseguimos los delitos, esto es la cadena de nunca acabar. Como yo he tenido casos que dicen, yo rapiñé porque a mí me habían rapiñado 5 veces y estoy podrido de que me rapiñen los campeones y salí a rapiñar campeones. Bueno, querido, sí te creo, capaz que puedes tener un tratamiento un poco más benigno, sí te creo, pero a veces parece también lógico que en la ley de la selva que estamos creando con esta hiperbenigna legislación que soportamos en este momento, en la ley de la selva, entonces todo es permitido y volvemos, aunque le erré en el planteo escénico hoy de esta apuesta, porque iba a empezar con la legítima defensa, que me trabuqué con los apuntes, porque volvemos en última instancia a la legítima defensa. Es decir, si decaen todos los valores, si decae la forma de convivencia, si decae el llamado a responsabilidad de los delincuentes, si lo que tenemos es el sistema archi-hiperbenigno que seguimos teniendo, si seguimos teniendo la poca captura, la menor punición todavía y la menor reclusión que podemos llegar, y por los pocos meses que lo tenemos, entonces la ley de la selva empieza a extenderse y la legítima defensa se transforma en la regla. Hoy la policía entiende que muchas veces hay ajuste de cuentas y no se sabe, se supone, pero el concepto de ajuste de cuentas es muy amplio. El concepto de ajuste de cuentas puede implicar que la víctima realizó su ajuste de cuentas. Yo tuve un caso en el barrio donde yo vivo, que no me canso de repetirlo, porque no vivo en un apartamento de un 10º piso alejado de la realidad, en mi barrio de Colón, que apareció una persona electrocutada abajo de un árbol en Garzón,
y nadie sabía qué había pasado. Yo me hago la película rápidamente de qué es lo que puede haber pasado. Alguien se cansó y puso 220 y alguien quedó electrocutado y luego lo depositaron debajo de un árbol en la avenida Garzón, porque los ajustes de cuenta no son necesariamente entre delincuentes. Ajuste de cuenta podemos llegar a ser cualquiera de nosotros sometidos a las intensidades dramáticas a que estamos sometidos todos los días. Y acá hago referencia también a Mujeres de Negro en el sentido de por lo que ellas luchan y los dramas internos a las familias que no son los dramas de calle y son también terribles y ameritan respuestas clarísimas, porque todo ser humano es educable y nadie come tornillos sentado en el cordón de la vereda. Y terminando, quiero ser inglés, les diría de que la impunidad que tenemos en este momento es enorme. El delincuente en los juzgados se ríe, en las seccionales se ríe. El delincuente toma la caída y la pérdida que tiene de su libertad como un accidente en una carrera. Y otros tipos de delincuentes, los delincuentes de violencia intrafamiliar, los delincuentes de guante blanco, los delincuentes de clase media, de clase alta, que muchas veces generan estas otras delincuencias, gozan también de muy buena salud porque la capacidad de persecución del sistema es muy baja. En definitiva, razón tienen quienes sostienen de que hay causas que deben de ser tenidas en cuenta al momento de evaluar la pena que se le debe de poner a una persona. Pero de ahí a sostener que podemos llegar a estos grados de impunidad que tenemos hoy y de beneficios para delinquir que tenemos hoy, hay kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Yo espero que el nuevo código, porque ahí está nuestra esperanza, sirva en lo positivo para estas cosas que estaba diciendo. Oralidad, que se sepa lo que la gente dice, una investigación de fiscales con policía que va a ser más eficiente la investigación, jueces llamados a juzgar, pero cuidado, si es más benigno en el sentido de el 295 y no salga corriendo a jugar porque se pueden repetir los premios. Si el 295 no es modificado, horno y con fritas. Muchas gracias por esta noche.